Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. En esta sesión vamos a ver dos conceptos importantes y unas metáforas acerca de la diversidad cultural. ¿Están listos? Estos conceptos son multiculturalismo, interculturalismo y tres teorías o metáforas de integración social en un mundo diverso. ¿Sí? El primer concepto, el multiculturalismo, describe una política que respeta la diversidad racial, respeta la etnicidad y los antecedentes lingüísticos de los individuos y grupos humanos. ¿Qué significa esto, en otras palabras? En un país o en un espacio geográfico determinado, colocamos diversas personas, diversos grupos sociales con diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes hábitos, diferentes antecedentes culturales y comienzan a convivir todos juntos. En este caso estamos hablando de multiculturalismo. En un ejemplo muy sencillo, imagina que tú vas a comer con una persona de otro país. Imagina un coreano y un mexicano. Y cada uno están sentados en la misma mesa comiendo sus respectivas comidas tradicionales. Imagina al mexicano comiendo mole poblano y al coreano comiendo bibimbap, un platillo tradicional coreano a base de arroz y verduras. Bueno, los dos pueden estar sentados en la misma mesa, los dos pueden respetarse, los dos ven sus respectivas comidas y terminan sus alimentos y se van. En este caso, convivieron en paz, compartieron un mismo espacio y se dio este fenómeno llamado multiculturalismo, digamos una mesa multicultural. En el siguiente ejemplo, interculturalismo es el siguiente concepto. La definición se refiere a una técnica o a una política de interacción positiva que busca promover espacios abiertos de relaciones mutuas entre personas de diferentes culturas con el fin de generar una socialización a corto, mediano y largo plazo y promover una cultura común pública con estabilidad, con cierto grado de cohesión y con un desarrollo de lealtad y sentido de pertenencia. Bien, siguiendo con el mismo ejemplo, imagina al mexicano y al coreano comiendo sus respectivas comidas tradicionales en la misma mesa. Bueno, para que se diera el interculturalismo, requerimos que tanto el mexicano como el coreano se pregunten mutuamente, oye, ¿qué estás comiendo? Oye, ¿a qué sabe tu comida? ¿Me compartes un poco? ¿Cuál es la historia del mole poblano? ¿Por qué el mexicano come mole, una sustancia a base de chocolate y chile y especias, que para un coreano esto es inconcebible? Por otro lado, el mexicano tendría la responsabilidad moral de preguntarle al coreano, ¿qué estás comiendo? ¿Qué tipo de ingredientes lleva tu alimento? ¿Por qué revuelves todos estos ingredientes en el mismo plato? En fin, todo este tipo de comunicación, de socialización a corto, mediano, largo plazo, es lo que se le conoce como interculturalismo. Hay una responsabilidad mutua de dos culturas diferentes para interesarse sobre el otro y convivir en paz. Bueno, en un ambiente diverso, en algún país, en cualquier país donde hay un ambiente diverso con personas de muy diferentes culturas, se dan tres metáforas de integración, es decir, cómo se pueden integrar diversos grupos sociales y culturales al país receptor o a la cultura receptora. Hay tres metáforas, una es conocida como la melting pot, la segunda es conocida como bibimbap y la tercera como salad bowl. Aquí están las definiciones, pero quisiera explicarlas en base a tres fotografías. Veamos aquí el primer recuadro, la taza blanca, digámoslo así. Tiene una mezcla de algunas sustancias, algunos ingredientes alimenticios que al integrarlos desaparecen sus propiedades originales, de tal forma que al mezclar estos ingredientes se genera un ingrediente distinto. Esto es lo que se le conocería como melting pot. Esta metáfora describe generalmente la cultura de asimilación. En otras palabras, los grupos sociales que se integran a otra comunidad, a otra sociedad, a otro país, a otra cultura, buscan aprender los hábitos, las costumbres y la cultura receptora y se olvidan de sus raíces culturales. El segundo ejemplo voy a comentarlo como el salad bowl. ¿Okay?
Ustedes pueden ver aquí diversos ingredientes. Por más diversos que son estos ingredientes, al mezclarlos es posible identificarlos e incluso es posible separarlos. Una vez que estén revueltos en esta ensalada con aguacate, tomate, arroz, algunas verduras, frijoles, elote, en fin, al momento de revolverlos es posible ver sus diferencias e incluso es posible separarlos y comerlos de manera individual. En este caso estamos ante la metáfora de integración del salad bowl, que significa que los migrantes retienen su cultura, retienen su estilo de vida en un entorno donde diferentes culturas coexisten. En el ejemplo, diferentes ingredientes, diferentes vegetales, diferentes verduras, ¿ok? Y son perfectamente visibles. ¿Sí? En este caso, se le conoce como la metáfora de integración de la ensalada, ¿ok? O el plato de ensalada. Por último, tenemos la metáfora del bibimbap. Esta es una teoría de integración reciente basada en estudios sobre la multiculturalidad en Corea. El bibimbap es este platillo que ustedes pueden ver en la parte de abajo, que tiene un huevo en el centro y diferentes ingredientes que son verduras muy tradicionales en Corea. Y en la parte de abajo no se puede observar, pero hay arroz. En algunos casos también atún. Y bueno, se combina con una salsa un poco picante. La particularidad de este platillo es que no se come así de bonito como se ve, sino que se tiene que revolver. La consistencia de algunos de estos ingredientes hace que los ingredientes mutuamente se adhieran unos a otros y sea prácticamente imposible separarlos. Esta metáfora del bibimbap se refiere a que, como metáfora intermedia entre el melting pot, donde todo se mezcla, y el salad bowl, donde están juntos pero no revueltos, ¿okay? El bibimbap aparece como una metáfora intermedia, donde los migrantes o los integrantes de esta nueva cultura que van a un país adoptan ciertas costumbres, entienden la cultura, el idioma del país receptor, pero al mismo tiempo retienen parte de su cultura o mezclan su cultura con la cultura receptora. A esto se refiere la metáfora de integración del bibimbap. Bien, para concluir esta sesión, quisiera solicitarles que visiten estos sitios web para consultar materiales interesantes que aclararán en su conjunto estas definiciones. Y por último, vamos a discutir tres preguntas clave para debatir entre nosotros. Primero, hay una frase que dice: lo que es verdad de este lado de los Pirineos es mentira del otro. Los Pirineos es una cadena montañosa que divide la frontera entre Francia y España. Entonces, la pregunta es: ¿qué significa para ti la frase lo que es verdad de este lado de los Pirineos es mentira del otro? Segunda pregunta: ¿cuáles son algunos estereotipos extranjeros en tu país? Es decir, ¿cómo en tu país se estereotipa a diferentes extranjeros? Y tercero, ¿cuál es el tratamiento que tu país o tu gobierno ofrece a los extranjeros y por qué crees que se les da ese tratamiento? Bueno, en base a estas tres preguntas vamos a comenzar nuestro debate en grupo para seguir analizando estas tres metáforas de integración y estos dos conceptos, multiculturalismo e interculturalismo, que definen mucho la forma en la que se relaciona la política de inmigración en diferentes países en el mundo. Muchas gracias.